Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros la subsecretaria de Bienes Nacionales, de Marilén Cabrera Olmos, ¿cierto? Así es. ¿Cómo está? Gusto saludar. Igualmente, gracias por la invitación. Subsecretaria, bueno, ha tenido varias actividades y reuniones con entidades estatales como Salud, Cultura, CENSE también, que ha tenido dentro de su agenda de trabajo. Así es, con la universidad también. Bueno, hemos estado con una agenda bastante apretada y bien diversa. Estuvimos en la mañana entregando un polígono para todo lo que es el resguardo del patrimonio de Chinchorro, que está arriba, y eso fue muy interesante. Después estuvimos en el CENSE, en una feria laboral, donde en un esfuerzo conjunto de privados y estados, se ofrecieron 1.250 nuevos cupos de trabajo, que es bastante interesante para los momentos en que estamos viviendo. Estuvimos también ahora en la tarde en el Valle de Azapa, también con una comunidad quechua, donde tenemos entregado un territorio fiscal. Estuvimos en una ceremonia muy emotiva, muy linda. Bueno, y aprovechamos de estar también con nuestros funcionarios y funcionarias, que son los valientes de la zona, que encabezado por nuestro Seremi Rodrigo Díaz, llevan un trabajo, un arduo trabajo aquí en la zona. Así es que también conversamos largamente con ellos para saber cuáles son sus problemáticas, cómo es que avanzamos, cómo coordinamos, cómo le damos más potencia a nuestro trabajo. En el plan de emergencia habitacional, ¿cuáles son las acciones que está implementando el Ministerio de Bienes Nacionales en este tema? Bueno, como usted sabe, nosotros recibimos esta nueva administración del presidente Gabriel Boric, recibió un país donde tenemos más de 600.000, un déficit de más de 600.000 viviendas. El presidente se ha hecho cargo de eso y nos ha puesto como objetivo por lo menos avanzar en reducir ese déficit de vivienda de un tercio más o menos, o sea, es decir, 260.000 viviendas más o menos en todo Chile. Aquí en Arica tenemos alrededor de 7.000 viviendas con déficit, y por lo tanto es algo donde estamos trabajando. ¿De qué manera trabajamos y jugamos nosotros en esta actividad? Como bienes nacionales, como el ministerio que administra el territorio, nosotros estamos recuperando terrenos que estaban tal vez en otras manos y disponibilizando para proyectos habitacionales dentro del contexto del plan de emergencia habitacional. Pero no solo para las casas habitación, sino que para construir lugares donde estén las viviendas, pero además tenga el equipamiento necesario. O sea, no queremos construir viviendas que se encuentren luego en la periferia de la ciudad y prácticamente siendo nuevos bolsones de pobreza, porque no cuentan con colegios, ni con consultorios, ni con calles, ni iluminación adecuada. O sea, no cuentan con servicios básicos que les permitan tener una vida digna y armar sus hogares en sus nuevas viviendas. Entonces, como Ministerio de Bienes Nacionales, estamos disponibilizando la mayor cantidad de terrenos para poder construir vivienda, pero a la vez también para equipamiento, de tal forma de que podamos tener barrios completos, lugares dignos para que nuestra gente viva ahí. En el tema de desalojo, ¿cómo está trabajando el Ministerio? Bueno, nos hemos encontrado nosotros también con un país, y sobre todo en la zona norte, donde las personas lo han visto, estamos llenos de ocupaciones irregulares en distintos terrenos, ya sea particulares como terrenos fiscales. Hay algunos que vienen desde hace mucho tiempo y por lo tanto no podemos sacarlas y desalojarlas porque no tendríamos dónde llevar a estas familias. Entonces, ahí en conjunto con el Serviu y con los distintos programas que está llevando adelante el Ministerio de la Vivienda, se coordinan para ver en qué programas pueden hacer de tal manera de que podamos tener una planificación de cómo sacar luego a esa gente, pero para llevarlas a algún lugar y no para que queden ahí. Y las nuevas que empiezan a salir, nosotros no las estamos permitiendo, no vamos a permitir más tomas. O sea, esto pasó en el pasado, donde se dejó hacer, se dejó que sucediera lo que sucediera en el territorio. En el gobierno del presidente Gabriel Boric
Él ha dicho aquí tenemos que hacer un ordenamiento territorial, tenemos que planificar y por lo tanto cualquier asomo de toma que empiece a haber, eso lo vamos a desalojar inmediatamente. Usted lo puede haber visto tal vez aquí en regiones cercanas, también en Antofagasta, en Tarapacá, aquí mismo en Arica se han hecho desalojos importantes y vamos a seguir en esa línea, no vamos a permitir los desalojos. Ahora, de repente se ven muchas y se piensa que todo es terreno fiscal y no. Hay una parte que es terreno fiscal, pero hay una gran parte que también es terreno privado y ahí nosotros no nos podemos... Sin embargo, también estamos en disponibilidad para apoyar a esos privados si es que quieren realizar los desalojos. Ahora, hay algunos loteos brujos que le llaman, ¿no? Que especialmente en algunos sectores de los valles de nuestra ciudad, que lotean un terreno para venderlo para hacer casas. Y eso es ilegal, no corresponde. Bueno, tenemos muchas situaciones ahí respecto de los loteos brujos. Tenemos loteos brujos en terrenos fiscales, pero también loteos brujos en terrenos particulares, donde la cantidad de metros que puede tener la menor subdivisión que puede haber en lo rural son 5.000 metros, es decir, media hectárea. No se puede subdividir en terrenos menores que eso. Sin embargo, propietarios de terrenos más grandes subdividen esos terrenos en porciones más pequeñas, es decir, los dividen en 500 metros y empiezan a vender, como no pueden vender porque la subdivisión mínima en lo rural es 5.000 metros, no pueden vender terrenos de 500 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le venden los derechos y le vendo los derechos sobre 500 metros. Pero eso no es comprar el dominio. Tiene los derechos de uso para usarlo, pero no tiene el dominio de eso. Entonces, señora, señor, vecina, vecino, usted que está ahí, no se deje engañar. Eso no es comprar dominio, porque solo es uso, son los derechos de uso lo que está comprando. Pero además de eso tenemos otras situaciones. Tenemos situaciones también donde en terreno fiscal hay algunos inescrupulosos o también podemos decir, ir inclusive un poco más allá, estafadores prácticamente, que se apropian del terreno fiscal, lo lotean y lo arriendan o lo venden, sin papeles, sin nada, o tal vez con papeles truchos, sabiendo que están engañando a la gente. Y las personas con una gran necesidad de querer tener un terreno donde vivir, donde armar su hogar, su casa y todo, compran estos terrenos pensando que sí lo están comprando y en verdad no están comprando nada, porque esos terrenos son fiscales y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales no podemos regularizar ese tipo de situaciones y no lo vamos a hacer. Por último, subsecretaria, tengo entendido que, por ejemplo, en sectores rurales uno no está hecho para construcción de viviendas, solamente para trabajar la tierra, digamos. Exacto. Puede tener una casa patronal, pero a la vez, ¿cierto?, la idea es trabajar la tierra. Así es. Por eso es que le digo que ¿cuál es el terreno de dimensiones más pequeña que puede haber en lo rural? Son 5.000 metros cuadrados. No puede ser menor. Entonces aquellos que lotean tienen 5.000 metros cuadrados y lo dividen en trozos de 500 metros, por ejemplo, o de 200 más, y venden eso no es legal. Ahí están cayendo en una ilegalidad. Por último, ¿qué actividades le quedan todavía? Bueno, vamos a hacer la entrega de un terreno para bomberos. Vamos mañana también a Zapagüira, que vamos a estar allá con las comunidades. Vamos a hacer la entrega de 20 títulos de dominio en la tarde, que también es otra cosa que hace el Ministerio, que para aquellas personas que tienen títulos imperfectos y por lo tanto no han podido tener el título de dominio de la propiedad que habitan durante muchos años, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales regularizamos esas propiedades y luego les entregamos su título de dominio. La gracia que tiene esto además, que tiene ahí, sobre todo en un gobierno feminista como el nuestro, es que las mujeres que hacen el trámite de la regularización de su propiedad, esa propiedad no entra en el patrimonio de la sociedad conyugal, sino que queda en beneficio de la mujer
permanentemente, es decir, si esa mujer se llegara a separar o algo, no tiene que dividir la propiedad, queda para el resguardo de ella y de sus hijos. Bien, pues, subsecretaria, muchas gracias por acompañarlo, que esté bien. Muchas gracias a usted por la invitación. Hemos conversado con la subsecretaria de Bienes Nacionales, hacemos una pausa y estamos de regreso.